¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Reciban un saludo cordial. El día de hoy quiero invitarlos a que continuemos adelante con este curso que estamos haciendo, donde estamos estudiando la Semana Mayor, la Semana Santa. ¿Qué celebramos? ¿Por qué lo celebramos? ¿Y cuál es el fundamento bíblico de eso que estamos celebrando? El día de hoy entraremos en el Viernes Santo. Así que sin más, recuerden que mi nombre es Mario César Suárez y entremos de una vez en materia. Permítanme, yo cambio rápidamente y arrancamos. Bien, entonces ahí está, Viernes Santo. El Viernes Santo es el día que el Cordero Pascual, recuerden lo que les dije desde el Domingo de Ramos, que ese señalamiento de Juan Bautista cuando señala a Jesús con el dedo y dice, he ahí el Cordero de Dios, iba a marcar toda la semana, toda la semana. Es más, sin ese señalamiento y sin entender que Jesús es el Cordero de Dios, el cordero que va a reemplazar todos los corderos del Antiguo Testamento, pues no entenderíamos absolutamente nada. Entonces, el Viernes Santo, vuelvo y repito, muere el Cordero Pascual. Vamos a ver que ese día era el que tenía que morir el Cordero de Pascua y muere también el Cordero por los pecados. Así que, antes de entrar a mirar esto, es necesario hacer un pequeño recordatorio. Recuerden que el jueves lo trabajamos en tres temas diferentes, porque el jueves se instituyó la Eucaristía, primer vez que Jesús convierte el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, el sacerdocio ministerial, que está ligado a la Eucaristía, y el nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Hoy necesitamos nuevamente regresar al tema de la Eucaristía para poder conectar con el viernes, porque como yo les dije a ustedes, esto va unido, va unido. Entonces, eh, como Jesús es el mismo Cordero de la cena pascual del jueves, pero también es el mismo Cordero que muere el viernes por los pecados de todos, entonces van como unidos, todo va unido, sino que nosotros hicimos un corte hasta donde llegamos al sumo sacerdote que ya vamos a repasar y hoy necesitamos volver a recordar un poquito de eso para volver a conectar. Así que si ustedes vieron el sacerdocio ministerial y el mandamiento del amor, pues yo les recomendaría, bueno, la idea es que vean todo, absolutamente todo lo que hemos visto. Pero si ustedes ven el tema de la Eucaristía, la parte final, eso es lo que vamos a conectar con el día de hoy. Y ya vamos a mirar por qué. Entonces, un pequeño recordatorio. Recuerden que Jesús fue a celebrar una Pascua. Recuerden que el centro de la Pascua es un corderito, por eso tengo esta imagen acá que ya les he mostrado y que pues quiero seguirles mostrando. Es un corderito que decía Éxodo 12:5 que tenía que ser macho, de un año sin defecto, cosas que ya expliqué, y que prefiguraban a nuestro Señor Jesucristo que iba a ser hombre, que tenía que ir voluntariamente a la cruz y que era sin pecado y Jesús no tenía pecado. Entonces, ese mismo Cordero fue el que entró ese día a Jerusalén, al tiempo que entraban los corderitos a ser realizados por los sacerdotes, entraba Jesús el Cordero de Dios. Luego vimos que en la celebración de la Eucaristía, nosotros vimos y vamos a recordar lo siguiente. Recordemos que ellos tenían tres panes en un paño blanco, escondían el del medio que para nosotros prefiguraba a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Ese pan se llama el aficomen, lo esconden, luego lo encuentran, se gana un regalo quien lo encuentra y quien tomaba ese pan en las manos después de encontrarlo, entonces decía, bendito sea el Señor del universo por este pan que nos das, fruto del trabajo de los hombres. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo toma ese pan en las manos, ese pan que lo prefiguraba a él no dice esas palabras, sino que él dice lo que está en Mateo 26:26. Dice, mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Entonces vemos cómo Jesús cambia lo que jamás un judío hubiera atrevido a cambiar, que es lo que se decía en la cena pascual, que tenía un orden de cuál se tenía que celebrar de principio a fin. Pero Jesús lo cambia porque Él es Dios, solo Dios puede cambiar lo que Dios ha instituido, porque Él es el Mesías, porque ese pan lo prefiguraba a Él, y
porque Él es el Cordero de Dios que ahora se va a quedar con nosotros. Él es nuestro Cordero que se va a quedar con nosotros, pero en las especies del pan y el vino. Recuerden que esto es un recordatorio, ¿no? Luego, cuando llegamos al momento de la copa, hablamos de la tercera copa, que es la copa de la redención. Eh, como es la copa de la redención y significaba para los judíos que un día vendría el Mesías a redimirlos y hacer con ellos una nueva alianza, pues el que la toma, el que presidía la tomaba en sus manos y decía: bendito sea el Señor del universo por este vino que nos das, fruto del trabajo de los hombres. Y obviamente pues tomaban la copa. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega al momento de la copa, hace lo mismo que hizo con el pan. Él cambió lo que se decía ahí. Y cuando toma esa copa en sus manos, dice Mateo 26-27, y tomando la copa, obviamente la copa de vino, la copa de la redención, sabemos que es la copa de la redención porque Él es el que vino a redimirnos, a hacer una nueva alianza, Él es el enviado del Señor. Entonces dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces acuérdense en que la copa significaba, era la copa de la redención, significaba para ellos que un día vendría el Mesías a hacer con ellos, a redimirlos y a hacer con ellos una nueva alianza. Por eso nuestro Señor Jesucristo la toma, dice: esta es mi sangre, el nuevo pacto, tomen todos, beban todos de ella, y ahí claramente pues vemos eso, que no vamos a repetir ahorita, solamente estoy mencionando para conectar, porque esto va unido. Jueves y viernes va unido, además recuerden que nuestro Señor Jesucristo adelantó la cena que era el viernes, la adelantó para el jueves porque el jueves iba a estar muerto. Así que quien se esté animando a ver el video y no lo haya visto, ahí está para que pueda conectar mejor todas estas cosas. Bien, luego, entonces, Jesús no termina, recuerden que Jesús no termina la cena pascual, llega y dice, les dice a ellos, ya no beberé más de la copa, les da la copa de la redención a ellos, él no la toma, y Jesús no la toma porque la redención, la copa de la redención lo prefigura a él, que fue lo que me faltó recordar. Esa copa de la redención lo prefiguraba a él, y cuando él toma esa copa en sus manos dice: esta es mi sangre, con lo cual le da muchísima más fuerza a lo que nosotros creemos por palabras de Jesús, que es su cuerpo y es su sangre. Jesús les da a ellos de esa copa y dice: yo no voy a beber más vino hasta que no esté en el reino de mi Padre. Se van al huerto de los olivos, es decir, que Jesús de Nazaret no termina la cena pascual. Ningún judío se hubiera atrevido nunca en la vida a no terminar la cena pascual, pero Jesús no la termina no solamente porque Él es Dios, sino porque Él es el Cordero de Dios y porque los 2 días están unidos. Es más, los 3 días están unidos. Por eso nosotros celebramos lo que se llama el Tríduo Pascual, donde el Viernes Santo no hay Eucaristía y es una sola Eucaristía desde que nuestro Señor Jesucristo la instituye hasta el día que resucita. Es por eso es que en la iglesia se llaman esos días el Tríduo Pascual. No hay Eucaristía el Viernes Santo, es el único día que no hay Eucaristía en la iglesia en el mundo entero, y es porque todo eso es una sola celebración, porque Jesús es el mismo Cordero del jueves y es el mismo Cordero del viernes y es el mismo Cordero que resucita el domingo. Entonces se van al huerto de los olivos y allí va a decir el Evangelio de San Mateo 26:39 lo siguiente. Está hablando Jesús y dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Entonces es muy interesante y está aquí con otro color porque la copa que nuestro Señor Jesucristo no tomó era la copa de la redención. No la tomó el jueves porque él no iba a morir el jueves. Entonces iba a morir era el viernes, por eso fue que no la tomó. Entonces cuando Jesús se va al huerto de los olivos, empieza a decir: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Ahí hablamos de eso porque Jesús sabía lo que esa copa le iba a costar. Él sabía lo que le iba a costar cargar con los pecados de todo el mundo. Una muerte dolorosa en la cruz del Calvario, y entonces él le dice al Padre: Padre, si hay alguna posibilidad, aparta de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? La copa de la redención. Pero el Padre no le contesta nada, y no le contesta nada porque acuérdense que una de las características del Cordero era que tenía que ir libre y voluntariamente a la cruz. Entonces el Padre no le contesta nada. Seguramente el Padre sufrió mucho en ese momento también, porque un padre sufre cuando ve a un hijo que está pasando dificultades, pero no podía contestar nada porque Jesús tenía que ir a la cruz libre y voluntariamente. Jesús sufrió hasta que dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces,
Cuando él reconoce que lo que tiene que hacer en esos momentos difíciles es ponerse bajo la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, es cuando él pues para de sufrir, para de atormentarse por lo que se le viene, se pone bajo la voluntad de Dios y entonces, y les dice ya a ellos, levántense en que llegó mi hora, y pensaban ellos, pero bueno, antes de eso tenemos esta imagen donde es bueno recordar que cuando Jesús dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, esas palabras prácticamente ya también les había dicho la Virgen María 33 años antes, en Lucas 1:38, cuando le dice al ángel, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces nosotros vemos cómo María y Jesús hacen todo lo contrario a lo que hicieron Eva y Adán. Eva y Adán desobedecieron a Dios y dañaron la creación, mientras que María y Jesús son completamente obedientes a Dios y arreglan la creación. Por eso Jesús es llamado el nuevo Adán y María es llamada la nueva Eva. Bueno, luego, bueno, vuelvo a poner acá, yo dice, levántense que llegó mi hora. Todos pensaron que había llegado la hora pues de armar un ejército, de hacerse rey, de luchar contra la opresión de los romanos, de vencer a los romanos y ser el rey, pero a la medida como ellos se lo imaginaban. El problema es que Jesús es un rey no a a la medida como los hombres o ellos se lo imaginaban, sino que es un rey completamente diferente. No es un rey para ser servido, no es un rey para estar por encima de los demás, asesinándolos si es posible para obtener el poder, no, al contrario, es un rey que da la vida por los demás, da la vida hasta por los enemigos. Entonces, es un reinado muy diferente al que ellos tenían en mente. Entonces, cuando él dice, levanten en que llegó mi hora, y a lo mejor ellos pensaron eso, que era el momento de restaurar a Israel, pero de una manera de guerra, etcétera, resulta de que lo que hacen es llevar a nuestro Señor Jesucristo ante el sumo sacerdote Caifás. Allí el sumo sacerdote, en reunión con el concilio y otros sacerdotes, interrogan a Jesús, hablan con él y volvemos a las características a lo del cordero que habíamos dicho el domingo de Ramos y que habíamos repetido el jueves, que era el sacerdote, eran los sacerdotes los que tenían que revisar el corderito, por eso entraba 5 días antes a Jerusalén y por eso cuando entró Jesús fue el domingo de Ramos, cuando entraban los corderos, para que a ver si cumplía con las 3 características que Dios había ordenado. Entonces ahí tenemos que nuestro Señor Jesucristo está ante nada más ni nada menos que un concilio, están todos los sacerdotes y está el sumo sacerdote, empiezan a interrogar a nuestro Señor Jesucristo, él no contesta nada, y como él no contesta nada, vimos que el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, es decir, el sumo sacerdote pone a Jesús bajo juramento, Jesús estaba bajo la ley y bajo juramento tenía que responder y responder con la verdad, porque si no cometía pecado, y volvemos otra vez al corderito, y corderito no podía tener pecado, Jesús no tuvo pecado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús cuando el sumo sacerdote lo puso bajo juramento? Pues fue cuando le dijo, tú lo has dicho, y según lo vimos en el Evangelio de Marco, él dice, tú lo has dicho, yo soy. Y fuera de eso dice, a ver, además van a ver que el Hijo del Hombre va a las nubes, etcétera, va a la diestra del Padre. Y como estoy haciendo es un recuento, no voy a volver a analizar esto, el que lo quiera ver, vea el video de la Eucaristía. Entonces, pues ya es cuando dicen al final, reo es de muerte. El sumo sacerdote se rasga las vestiduras, que significa que han insultado, es un insulto a Dios, que han blasfemado, que han cometido un pecado terrible. Se rasga las vestiduras, dice, aquí no hay nada más que decir, y reo es de muerte. Y ahí vimos cómo el sumo sacerdote, pensando que se quitaba de encima a un impostor, pues cumplía antes con el propósito de Dios, que era que un sacerdote, y en este caso el sumo sacerdote, que era el que estaba para guardar la ley hasta que viniera el Mesías, y Jesús era el Mesías, pues declarara que Jesús era el cordero apto para el sacrificio. Es decir, sin darse cuenta el sumo sacerdote estaba diciendo que Jesús era el verdadero cordero de Dios, eh, mm, que no tenía pecado, que iba a ir voluntariamente a la cruz, que era hombre, prefigurado en el corderito pascual y que era apto para el sacrificio. Entonces ahí fue donde terminamos la vez pasada, donde el sumo sacerdote pues declara que Jesús es el cordero apto para el sacrificio. Repito, él no sabía que estaba haciendo eso, él creía que se estaba quitando a un enemigo de encima.
Esto fue en la noche del Jueves Santo, porque a Jesús le hicieron un juicio falso esa noche, y eso fue en esa noche del Jueves Santo, donde lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, que lo declara apto para el sacrificio. Ahora sí vamos a conectar con lo siguiente, ¿por qué? Porque ya Jesús es condenado a muerte por el sumo sacerdote, como tenía que ser declarado, pues ya lo dijimos varias veces. Pero ojo, como los judíos no lo podían matar, ¿y por qué los judíos no lo podían matar? Porque ellos estaban bajo el dominio del imperio romano y Roma no iba a permitir que ellos hicieran cosas a espaldas de ellos, entonces pues tenían que, como ellos no lo podían matar, entonces tenían que buscar que un romano lo hiciera y por eso en la mañana ya lo llevan ante Pilatos, ya estamos hablando del viernes, que trata de dejarlo en libertad. Usted todo eso lo puede leer en el Evangelio, yo no me puedo centrar en eso porque no, se nos iría quién sabe cuánto, pero todos lo conocemos. Él trata de dejarlo en libertad y como no puede, entonces se lava las manos y Jesús es llevado a la cruz. Esto pasa en la mañana y entonces ya Jesús es declarado que va a la cruz. Ya Pilatos no puede hacer nada, se lava las manos y aquí tenemos entonces que volver al Cordero de Pascua. ¿Por qué? Porque resulta de que los sacrificios en el templo, ahora, primero tenemos que decir que ya estamos en el viernes y el viernes era el día en que se tenía que sacrificar el corderito de Pascua en la tarde a la caída del sol y se lo comían en familia. Ahora, ¿por qué Jesús hizo la cena el jueves? Ya les dije, porque el viernes iba a estar muerto, entonces la podía adelantar un día y por eso la adelantó para el jueves. Entonces, estamos en el viernes, que era el día en el que tenía que morir el cordero. Entonces aquí hay algo bien interesante porque resulta que los sacrificios en el templo solo los podía hacer un sacerdote ministerial en el templo. Él era el que sacrificaba todos los animales que se ofrecían a Dios en el templo. Pero resulta que el sacrificio del Cordero de Pascua era el único sacrificio que no lo hacía un sacerdote ministerial, sino que lo hacía el padre de familia. Y esto es bien interesante, mis queridos hermanos, porque entonces lo que nos está diciendo esto acá, ahora, ¿cómo se hacía? Se hacía de la siguiente manera. Ya les voy a decir cómo se hacía. Lo primero es que es muy interesante y venga, me paso a esta imagen, porque si el Cordero de Pascua, el que lo sacrificaba y lo ofrecía era, el que lo sacrificaba era el padre de familia, eh, ese sacrificio lo hacía el padre de familia, entonces por eso es que nosotros vemos que a Jesucristo, el Cordero de Dios, fue ofrecido, fue por el Padre. Y es bien interesante porque fue el Padre el que proveyó el cordero, por eso tengo aquí el corderito animal nuevamente, eh, cuando lo amarraban para sacrificarlo, y pues tenemos a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que es el nuevo Cordero de Dios, ya más que comprobado por todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, vuelvo y repito, por eso esta imagen acá, donde están los sacerdotes del templo, eran ellos los encargados de sacrificar a todos los, de ofrecer, o de hacer de sacrificar todos los sacrificios que se hacían para Dios de animales en el templo, era los sacerdotes del templo, perdón. Pero vemos aquí en esta otra imagen que en ese caso no lo hacía un sacerdote, sino que lo hacía el padre de familia. Repito, eh, ahí vemos cómo es Dios Padre el que a Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, Él es el que lo ofrece. Ahora, miren cómo hacían. ¿Cómo se hacía de la siguiente manera. Resulta que pues como eran muchísima la cantidad de corderos, habían varios turnos en los cuales el padre de familia llevaba el cordero ya aprobado por los sacerdotes, lo, lo ponían en una baranda, le cortaban la yugular y le sacaban la sangre. Le sacaban la sangre al animal en una bandeja una bandeja bien bonita que tenían en la mejor que tenían en la familia. Luego, ¿qué hacían? Luego los sacerdotes le entregaban, obviamente lo llevaban, lo arreglaban, se lo entregaban al padre de familia, pero se lo entregaban, ojo, se lo entregaban amarraba unas ramas de olivos como en forma de cruz. Esto va siendo muy interesante, mis queridos hermanos, porque ustedes se dan cuenta que cuando nosotros acompañamos a Jesús en el Via Crucis, todo lo que está sucediendo ahí es lo estamos representando todo lo que sucedió ahí. Entonces, vuelvo y repito, el padre lo sacrificaba, le cortaban la yugular, le sacaban la sangre, los sacerdotes lo arreglaban, se lo devolvían al padre de familia, ya listo, amarrado en unas ramas de olivo en forma de cruz.
Y todos los padres ese día salían para su casa, porque ese sacrificio no lo comían en el templo, sino en sus casas, en familia. Y todos los padres ese día salían con el cordero al hombro, como crucificado, como amarrado para la casa, para que se terminara de sangrar, porque ellos no podían comer sangre, y se lo comían en la casa en familia. Yo no sé si ustedes ya empezaron a ver las similitudes tan tremendas que hay entre el corderito animal y Jesús el Cordero de Dios. Y fíjense que por años, por muchos años, mientras los judíos celebraban esa fiesta de Pascua, hasta el año 70 que hubo templo, porque después del año 70, cuando se derribó el templo, ya se acabaron esos sacrificios de animales. Y no les voy a explicar ahorita por qué se acabaron, pero hasta el año 70 que los hicieron, los padres salían del templo con el cordero como en forma de cruz en unas ramas de olivo para la casa a comérselo en familia. Y por eso es que cuando Jesús ya es declarado apto para el sacrificio por el sumo sacerdote, precisamente que estaban reunidos seguramente en el templo, y después van delante de Pilatos, que dice que no puede hacer nada para salvarlo y permite que vaya, que sea crucificado. Jesús, ¿qué es lo que hacen? Le dan una cruz grande. Jesús tiene que cargar con esa cruz hasta el monte Calvario. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero ahí hay una similitud tremenda. Por años y por años los judíos hicieron eso sin darse cuenta de que ahí estaban prefigurando lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo cuando Él viniera como Cordero de Dios y tuviera que llevar adelante el mismo proceso que ellos no entendieron, pero que nosotros hoy por gracia de Dios y por ayuda del Espíritu Santo podemos entender claramente. Entonces aquí en esta imagen que quiero yo mostrar, como no encontré seguramente por algún motivo, entonces una imagen de alguien con un cordero, porque esto no se hace desde el año 70 después de Cristo, alguien con un cordero muerto para la casa, pues tomé esta imagen que está aquí, a la izquierda mía, no sé a ustedes si les aparece también a la izquierda, donde alguien va con un corderito al hombro, vamos a suponer que ya va muerto, va para la casa y lo van a comer. Y cuando Jesús es declarado que ya puede, que va a morir y lo llevan para el Golgo, también en cómo Jesús va con una cruz y la lleva en el hombro hasta el Monte Calvario, pues donde lo van a crucificar y va a morir. Entonces yo no sé si ustedes hasta este momento han conectado pues todo lo que ha ido pasando. Eh, Luego pasamos acá y miramos lo siguiente. Estamos primero haciendo un recorrido de lo que sucedió ese día. Dice, cuando llegaron, Mateo 27:33, presten atención, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que fue donde lo crucificaron, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Entonces, mis queridos hermanos, aquí nosotros tenemos que volver a lo siguiente. Vemos que Jesús lo prueba cuando se da cuenta de que no es vinagre solamente, sino que como que es vino, Jesús se niega a tomarlo. ¿Y por qué Jesús se niega a tomarlo? Porque cuando llegamos a ese vino, ¿qué era? ¿Realmente qué era? Era un vino fermentado que los romanos le daban, era para la gente más pobre de la peor calaña, pero que de alguna manera ellos que no tenían corazón para nada, pues cuando veían a alguien crucificado sufriendo mucho, le daban ese vinagre ese vino que era fermentado, que de alguna manera los entumecía un poco y podían soportar un poquito más ese dolor que estaban pasando en la cruz. Entonces ellos siendo malos, pues hacían eso. Pero cuando Jesús lo prueba y se da cuenta que es vino, Jesús no lo bebe. ¿Y por qué no lo bebe? Porque por eso yo les dije a ustedes, tenemos que volver a conectar. Porque al ser vino y recuerden que la copa que Jesús no tomó y dijo que no iba a tomar hasta que no estuviera en el reino del Padre, era la copa de la redención. Y Jesús no podía tomar esa copa en ese preciso momento porque todavía faltaban algunas cosas para morir. Si lo hubiera tomado, entonces ahí se hubiera cumplido la redención y él hubiera tenido que morir ahí mismo. Y esto todo está conectado de una manera impresionante. Entonces vuelvo y repito, Jesús no quiso beberlo, se niega porque él había dicho, no voy a tomar ese vino. Estábamos hablando de la copa de la redención hasta que esté en el reino de mi Padre. Bien, luego, ya más adelantico, en el Evangelio de San Juan capítulo 19, versículo 28, pues después de haber pasado varias cosas ahí, porque en este momento estamos también en el momento de las 7 palabras, que es algo que se celebra el viernes, 7 palabras que voy a mencionar lo siguiente, que son muy importantes, porque son las últimas palabras que Jesús va a decir antes de morir. Y el mejor contexto para entender las 7 palabras
es que son aquellas últimas cosas que Jesús no se podía morir sin decir. Vamos a suponer que uno de nosotros se está en un hospital y se está muriendo. Y le dice el médico, le quedan 10 minutos. Usted perdería su tiempo diciendo cosas o repitiendo cosas que no tienen sentido. O repetiría o diría cosas que usted considera que no se puede morir sin decirlas. Por eso es que si en ese contexto miramos las 7 palabras, le vamos a encontrar un sentido profundo, porque son palabras tan importantes que son las palabras que Jesús no se pudo morir sin haberlas dicho. Solamente para mencionar eso de las 7 palabras, al final les voy a dejar, si quiere, una serie de videos que yo hice explicando cada una de las 7 palabras, porque pues obviamente en esta serie no lo voy a hacer, sino que les puedo dejar al final eso para el que lo quiera, las quiera ver. Bien, entonces ya llegamos al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Estamos igual en el momento de la cruz. Y miren lo que dice acá. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado o cumplido, ya cuando Jesús se dio cuenta, entonces, ojo, contextualizamos. Primero, él dijo, se negó a beberlo cuando se dio cuenta que era vino, porque él no lo podía beber, porque era la copa de la redención. Pero cuando ya se dio cuenta que todo estaba consumado, que ya todo estaba dicho, que ya todo estaba hecho, dijo para que la escritura se cumpliese, miren cómo es de claro todo, esto estaba engranado de una forma perfecta que solamente Dios lo pudo haber hecho así. Entonces dijo para que, espérate, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces Jesús dice, tengo sed. Y dice que para que la escritura se cumpliera y que él ya había visto que todo estaba consumado. Y inmediatamente después en el versículo 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Ya sabemos que ese vinagre no era un simple vinagre como el de manzanas y otras cosas que nosotros usamos para la comida, sino que era vino fermentado. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Miren, aquí está, en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que ya sabemos que es vino fermentado, dijo, consumado es, y en otras versiones dice, todo está cumplido. Yo no sé, mis queridos hermanos, si ustedes se dan cuenta de la conexión de todo esto. Y después dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Fíjense en que Jesús muere inmediatamente después de tomar la copa de la redención y decir, consumado es, decir, todo está cumplido. Y miren cómo esto conecta y volvemos nuevamente a la copa de la redención. ¿Se dan cuenta por qué Jesús no la tomó el jueves? ¿Por qué Jesús se la dio a los discípulos y dijo, yo no la voy a beber hasta que esté en el reino de mi Padre? Ahora, alguien puede decir, sí, pero ahí Jesús todavía no está en el reino del Padre. Pero ojo, porque hay otra cosa también importante. Y es que Jesús dijo que el reino del Padre era hacer la voluntad del Padre. Entonces, en ese momento Jesús estaba, no había muerto, pero estaba en lo más eh, cumpliendo en todo la voluntad. Nadie, mejor dicho, estaba haciendo totalmente cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces, por eso Jesús toma la copa de la redención, porque él estaba cumpliendo la voluntad del Padre a perfección, y por eso toma la copa, que era la copa que significaba que un día vendría el Mesías a redimirlos y hacer con ellos una nueva alianza, y en bien la toma, pues dice, consumado es, o todo está cumplido, y entregó su espíritu. Y ahí es cuando se cumple entonces aquello de que Él era el Mesías, que Él venía a redimirlos, que Él es el Cordero que se sacrifica también por nuestros pecados. Y cuando Jesús toma la copa de la redención, ahí muere. ¿Por qué? Porque ahí está haciendo la redención. Ahí Él cumple con la redención. Y ahí muere Jesús como el Cordero de Dios. Fíjese, Jesús muere a eso de puede ser a eso de las 3 de la tarde, según la hora nona más o menos puede ser. Y resulta de que más o menos a esa hora ya estaban matando los corderitos en el templo porque esos corderos los comían eh, en las casas después de que caía el sol, que es cuando empieza el día judío. Entonces, a la hora que estaban muriendo los corderos en el templo, los corderitos que se iban a comer en las casas, Jesús, el Cordero de Dios, estaba muriendo también en la cruz del Calvario. Y ya los cristianos no se lo van a comer como un animal, no van a comer un animalito en sus casas, sino que de ahí en adelante los cristianos, por lo que Jesús hizo ese día, por el sacerdocio que le ordenó a sus discípulos,
ellos entienden que en adelante el verdadero Cordero de Pascua para nosotros es Jesús y ya lo van a comer, pero en las especies del pan y el vino. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta la conexión que hay? ¿Y cómo es verdad que todo esto va unido y no hay forma de separarlo? Todo va unido. Si nosotros vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 50, Jesús dice, y dio un fuerte grito. Jesús dio un fuerte grito. Antes de Jesús expirar, dio un fuerte grito. Y esto es muy importante y alguien lo leerá y no se dará cuenta qué es lo que pasa. Un crucificado, asfixiándose, no puede gritar. Jesús da un fuerte grito porque él dijo, mi vida nadie me la quita, yo la entrego. Y acuérdense que él tenía que ir libre y voluntariamente a la cruz. Entonces, cuando Jesús grita, lo que está es entregando su vida porque nadie se la quitó. Es que ahí hay un montón de elementos que uno tendría que analizar, pero bueno, vamos así, nos toca así para que al menos con lo central, ya el que quiera coja los textos, vaya leyendo, vaya mirando, ya teniendo una idea base, que es la que le estoy dando, va leyendo los textos y va conectando y se va dando cuenta que esto es simplemente espectacular en el sentido como lo podemos entender, pero no espectacular en el sentido de como de lo que le pasó a Jesús, porque lo que le pasó a Jesús fue muy duro. Podríamos decir espectacular para nosotros porque fuimos redimidos, pero muy duro para nuestro Señor Jesucristo redimirnos. Por eso el viernes es como un día raro, es como un día de tristeza, pero al mismo tiempo podemos sentir la alegría de que fuimos redimidos, pero es un día extraño. Ustedes no dan cuenta que el viernes es un día muy extraño, el Viernes Santo. Bien, ahora vamos a mirar también lo siguiente. Dice San Marcos 15:38 y San Mateo 27:51 que cuando Jesús murió la cortina del templo se rasgó. Había una cortina grandísima en el templo. Detrás de esa cortina estaba el Santo de los Santos, el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año con sangre para ofrecer, hacer la expiación por los pecados del pueblo de todo el año. Cuando Jesús muere, esa cortina se rasgó y se rasgó por una sencilla razón, porque esa cortina simbolizaba el enojo de Dios. Dios un día se enojó y dijo, yo no hablo más con este pueblo. Así que puso esa cortina como señal de que no iba a hablar más con ellos. Entonces él hablaba era, y para eso, para poder ministrar el perdón de los pecados del pueblo, pues para eso dejó al sumo sacerdote encargado de entrar una vez al año detrás de la cortina y hacer la expiación por los pecados de todo el pueblo del año que pasaba. Entonces, cuando se rasga la cortina, se rasga la cortina porque cuando Cristo muere, somos reconciliados con Dios, se abren las puertas del cielo, ya tenemos acceso nuevamente al Padre, el enojo de Dios ha sido calmado por el enojo de Dios, entendiéndolo como tiene que ser, ha sido calmado por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que él mismo lo ofreció, y pues ahí se nos abren las puertas del cielo. En fin, habría que muchísimas cosas que decir frente a esto, pero para que nosotros vamos entendiendo algunas cosas. Bueno, ya después de esto, vamos a entrar en el Viernes Santo, pero entonces el Cordero que se sacrifica por los pecados. Porque Jesús es el Cordero de Pascua, pero Jesús es el mismo Cordero que se sacrifica por los pecados. Es decir, la fiesta del Yom Kippur o fiesta de la expiación. Así que vamos a mirar esto, mis queridos hermanos, también, porque eso era otra de las cosas que estaba sucediendo ahí el viernes. Era otra de las cosas que estaba sucediendo ahí. Entonces, vamos a mirar entonces lo siguiente. A ver, perdón, yo busco aquí. Bien, me adelanto un poquito, ok. Bien, entonces vamos a entrar en esta segunda parte del viernes. Ese viernes entonces Jesús murió como Cordero de Pascua, pero también murió como Cordero por los pecados del pueblo, de toda la humanidad diría yo más bien, no del pueblo. Estaba pensando en el Cordero judío, pero no, Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Bien, entonces mis queridos hermanos, antes de entrar en esto, es necesario que nosotros entendamos que Dios sabe que nosotros los seres humanos tendemos al mal y somos pecadores. Y como Dios sabe que nosotros somos pecadores, pues Él generó los medios para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con Él, para que pudiéramos buscar la santificación delante de Él cuando pequemos. Y por eso Él instituyó un sacrificio que se llama el sacrificio del Yom Kippur o fiesta de la expiación. Eso lo instituyó Él en Levítico 16:1 en adelante, que voy a leer
y voy a mencionar algunas cosas para que ustedes tengan la base y después si quieren lo profundizan. Dice así: recuerden que Dios está proporcionando los medios para que nosotros nos reconciliemos con Él porque Él sabe que nosotros pecamos, tendemos a pecar todos los días. Dice así: habló Yahvé a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahvé y murieron. Fíjense qué tan interesante esto. Es que no me puedo detener en cada cosa, Dios mío. Pero resulta de que en el templo que ya vamos a mirar algo, había una cortina grande como esta y nadie podía traspasar esa cortina y solamente el sumo sacerdote una vez al año y tenía que purificarse, tenía que hacer un montón de cosas porque el que entraba en pecado ahí moría. Y una vez entraron entonces los dos hijos de Aarón y murieron allí. Entonces dice el versículo 2: y Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Cuando esto, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y con un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y el carnero para el holocausto. Realmente no se ofrecían un cordero, sino 2 corderos, uno para Azazel, para el demonio, y uno para Dios, pero bueno, no me puedo detener ahorita en cada cosa de esas, pero va a despertar el interés de ustedes por aprender más. Versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de expiación que es suyo, y la hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahvé a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahvé y otra por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahvé y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahvé para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces eran 2 corderos, se escogía uno para Dios y el que era para Azazel, es decir, para el demonio, pues lo mandaban al desierto porque no hay nada más parecido al demonio que el desierto, donde no hay vida, donde todo es muerte, en fin. Entonces por eso se mandaba allá y ese cordero moría en el desierto. Versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que es para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un inciensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Yahvé, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Ayer era cuando tenía que pasar detrás de la cortina, detrás del velo. Versículo 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahvé, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro, la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre, como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, mis queridos hermanos, en resumen y en síntesis. Él tenía que ofrecer un sacrificio por él y por su casa y purificarse él para después pasar la cortina ofreciendo llevando la sangre, ofreciendo sacrificio por los pecados de todo el pueblo. ¿Por qué entraba con la sangre? Sencillo, porque en el pueblo de Israel la sangre significa la vida. Y al entrar con la sangre significa que el animal está muerto. Y a ese animal antes de que lo mataran le imponían las manos y le cargaban los pecados del pueblo de todo el año. Entonces el animalito ya con los pecados del pueblo de todo el año moría, se le iba la vida y la sangre era el testimonio de que el animal había muerto. Ustedes están relacionando esto con Jesús, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios
que muere y su sangre es el testimonio de que ha limpiado los pecados de toda la humanidad. Es que esto es impresionante, o sea, una cosa impresionante lo que vamos a ver ahorita en la carta a los hebreos. Entonces él llega en el propiciatorio encima del arca, precisamente se llama así porque propiciaba ese encuentro, esa reconciliación con Dios, regaba la sangre, estaba allí un tiempo determinado que ahorita vamos a hablar de ello, y luego salía de allá y cuando salía, pues todo el pueblo tocaba en el shofar y todo el pueblo decía, hemos sido perdonados por los pecados del año que pasó. Así se tenía que hacer en el pueblo de Israel. Entonces, vamos a tener aquí un pequeño bosquejo que encontré de más o menos lo que era el templo de Israel, de Jerusalén. Era una cosa inmensa. Hoy en día usted ve el muro de los lamentos y dice, tiene que hacer una cosa muy grande. Están los atrios donde podía llegar cualquier persona después de que pasaban los atrios a este lugar. Entonces ya no podían entrar sino los que eran judíos. Y hasta aquí las mujeres. Luego hasta acá, hasta esta parte que se ve más acá en Trico, entraban los sacerdotes y los levitas que eran los que servían dentro del templo. Y ya en la última parte, al Santo de los Santos, detrás de la cortina, solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, después de purificarse mucho, porque si entraba en pecado, pues se moría. De hecho, él entraba con una campanita amarrada a los pies y con una soga amarrado, porque si pasaba el tiempo y no salía, fue porque se murió allá, porque la santidad allá era tremenda. Seguramente entró en pecado, así como le pasó a los hijos de Aarón, y entonces nadie podía entrar a sacarlo, porque si moría la persona que se consideraba más santa, que hacía toda una semana de sacrificios para poder entrar, pues ¿quién iba a entrar a sacarlo? Nadie. Entonces lo tenían que alar con la soga. Entonces, más o menos para que tengamos una idea ahí por encima, ya ustedes profundicen más. Yo no me canso de profundizar en esto porque me parece simplemente maravilloso de cómo era el templo, de qué era lo que pasaba. Ya ahora sí vamos a la carta a los hebreos y vamos a mirar algunas cosas que nos van a ayudar a entender mucho mejor todo esto para que lo terminemos condensando. Dice Hebreos 9:1 en adelante. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Entonces, mis queridos hermanos, cuando dice aquí también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos, ¿qué está diciendo? Que la segunda alianza también tiene ritos litúrgicos. Y esto es importante porque los protestantes acabaron con todos los ritos litúrgicos y dicen que eso no se necesita. Bueno, vamos a seguir. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo, ahí es donde ya uno toma la imagen, santo, que sería esta parte de acá, antes del santísimo, del lugar santísimo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ojo, había otra parte que era llamado el lugar santísimo, que era ya la parte más santa, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una horna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que rebardeció y las tablas del pacto. Fíjense qué había ahí. El arca de la alianza, que era una caja de madera brillante de oro que tenía un poquito de maná, el que ellos comieron en el desierto cuando Dios los sacó, los alimentó por todo el desierto, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Por eso es que nosotros en la iglesia vemos que está el lugar, está, ay, se me fue el nombre. Ahí la custodia donde está, ¿qué tenemos ahí en esa caja? Tenemos adentro la Eucaristía, Jesús, cuerpo, salma, sangre y entonces, ¿qué tenemos? Ellos tenían una cajita de oro, nosotros tenemos ese mismo, el Santísimo. Ahí tenemos adentro una copa que tiene la palabra de Dios, tiene a Jesucristo, que es todo, que es el maná, pan vivo bajado del cielo, la vara de Aarón, y tiene las tablas del pacto, porque Jesús es la palabra del Padre. O sea, cuando uno mira, es exactamente lo mismo, y ya nosotros tenemos esa Jesús, porque ya no necesitamos el arca de la alianza, ya tenemos esa Cristo Jesús. Bien, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Por eso también en la parte de encima nosotros vemos que le ponen dos ángeles, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Eso mismo yo digo, ahora no me puedo detener en cada detalle de estos, pero bueno, ahí vamos entendiendo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces,
no al Santísimo, no detrás de la cortina, sino hasta antes de la cortina podían entrar los sacerdotes todos los días a ofrecer sacrificios. Y Jesús quiso continuar con eso, por eso ordenó un sacerdocio ministerial, pero ya no para entrar con animales, corderos, sino para que ofrecer a Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Versículo 7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, aquí pasaba el sumo sacerdote la cortina, ya vimos cómo pasaba, ya lo expliqué. Versículo 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, mientras existiera el templo de Jerusalén, todavía no se había entrado al lugar santísimo. Para el nuevo pacto que seguía lo vamos a ver. Lo cual es símbolo del tiempo presente, según el cual, ahora esto del tiempo presente es porque va a hablar del sacerdocio del Antiguo Testamento. Para cuando se escribió la carta a los hebreos todavía no se había destruido el templo se destruyó en el año 70, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Estamos hablando del culto del Antiguo Testamento, ya que consiste solo en comidas, bebidas y diversas oblaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar. Entonces, todo lo del Antiguo Testamento era hasta un tiempo, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, entonces todo el culto del Antiguo Testamento estaba hasta que se reformaran las cosas. Como ya estamos en el Nuevo Testamento y está presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entonces yo no sé si ustedes están conectando. En el Antiguo Testamento, sacrificios de animales. Y en el Nuevo Testamento ya está presente Cristo y no va a entrar con sacrificios de animales, sino que con su propia sangre. Entonces ya la sangre, ya no va a ser la sangre de los corderos animales la que hace propiciación por los pecados de todo el pueblo, sino que ya va a ser la sangre de Cristo la que hace propiciación por los pecados de toda la humanidad. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Entonces ya Jesucristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirviereis al Dios vivo. Versículo 15. Cristo es mediador de una nueva alianza. Y ojo, porque en el Antiguo Testamento el mediador era el sumo sacerdote. Así que cuando hablamos de Cristo mediador, estamos hablando de mediador sacerdotal. No de lo que muchos piensan que Jesucristo es un intercesor, un razonero que va con razones de acá para allá. No. Eso hay que mirarlo desde la mediación del sumo sacerdote. Dice, pues al intervenir una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, los llamados reciben la herencia eterna prometida. Pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador. Esto es muy importante porque esto muestra que Jesús definitivamente, para que se terminara el antiguo pacto, tenía que morir. Porque donde hay un testamento se requiere que muera el testador. ¿Quién era el testador? Dios. Por eso Cristo muere y ahí termina el antiguo pacto. Por eso Jesús podemos entrar nosotros en un nuevo pacto y por eso Jesús cuando tomó dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Ya que el testamento es válido en caso de difusión y carece de valor en vida del testador. Por eso tampoco la primera alianza se inauguró sin el uso de sangre. En efecto, Moisés, después de haber leído al pueblo todos los preceptos de la ley, Moisés tomó la sangre de los novillos y de machos cabríos mezclada con agua y lana escarlata y el hisopo. ¿Se acuerdan qué fue lo que le pasaron a Jesús el vino de la redención? Con hisopo. Y con ese hisopo fue que roció el libro mismo y a todo el pueblo. Cuando se hizo la primera alianza, él leyó
los mandamientos, la ley, roció el libro con hisopo, con sangre y agua, y roció el pueblo con sangre y agua. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero todo esto no se hizo porque sí, ni se cumplió porque sí. Todo está previsto de esa manera. Dice así, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con la sangre la tienda y todos los objetos de culto. Miren qué interesante esto. Porque si el Antiguo Testamento tenía objetos de culto, el Nuevo Testamento también. Pues según la ley casi todo debe ser purificado con sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso Jesús tenía que morir. Así pues, es necesario que las figuras, esto es muy importante, así pues es necesario que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera. Entonces, era necesario que en el Antiguo Testamento, que solamente era figura de lo que iba a ser realidad en el Nuevo Testamento, se purificara de esa manera. Pero miren lo que dice, también lo es que las realidades celestiales sean purificadas con sacrificios más excelentes que aquellos. Si en el Antiguo Testamento era necesario eso para simplemente algo que era figura, pues imagínense en el Nuevo Testamento, cuánto más las realidades, lo que ya es realidad, se necesita pues obviamente la sangre, se necesitaba la sangre de Cristo. Ojo, pero con sacrificios más excelentes que aquellos. Cuando dice con sacrificios más excelentes que aquellos, yo pregunto, ¿cuál puede ser un sacrificio más excelente que los sacrificios del Antiguo Testamento? Y la respuesta la tenemos hace rato, el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. En otras palabras, la Eucaristía ofrecida al Padre como sacrificio. Así como en el Antiguo Testamento se le ofrecía sacrificios de animales, en el Nuevo Testamento se le ofrece como culto de adoración, y que ya les dije a ustedes que era un culto de adoración. En el video pasado se le ofrece al Padre un sacrificio más excelente que el del Antiguo Testamento, es decir, el de Jesucristo, su Hijo. Versículo 24. Pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo. Entonces, yo no sé si ustedes están leyendo concentrados, tomen su Biblia, vuelvan a mirar, pero el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y dice que y luego nos va a decir el texto acá, miren, luego el texto nos va a decir, ojo, digo, que todavía, a ver, tras el lugar santísimo, a ver, yo veo dónde está, perdón, yo veo. Dice, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, pero aquí nos va a decir más adelante que el lugar santísimo es el mismo cielo. Entonces, detrás de la cortina donde entraba el sumo sacerdote con la sangre, era prefigura en el Antiguo Testamento de lo que en el Nuevo Testamento es el cielo. Entonces Jesucristo no entró detrás de una cortina, Jesucristo entró al cielo. Dice, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo repetidas veces como hace el sumo sacerdote, que entra cada año al santuario con sangre ajena. ¿Por qué Jesús no tiene que entrar cada año como lo hacía el sumo sacerdote? Porque Jesús no tiene pecado. En cambio, el sumo sacerdote sí tenía pecados. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pues imagínense, tuviera que haber sufrido cada año, sufrido cada año. Entonces, como Jesucristo no tenía pecado y entró fue al cielo, entonces no tiene que hacer eso. Pero no, se ha manifestado una sola vez ahora al final de los tiempos para destruir el pecado mediante su sacrificio. ¿Qué hace Jesucristo? Entra al mismo cielo y con su sangre, con su sacrificio, pues destruye el pecado. El pecado ya fue destruido. Solo falta pues que todo esto, que nosotros, que Jesucristo venga, que ponga la creación tal y como estaba antes de que Adán y Eva pecaran y se la entregue al Padre. Pero el pecado ya fue destruido. Ahora ustedes me dirán, pero si el pecado ya fue destruido, ¿yo por qué peco? Pues como el Señor sabe que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Él regrese, nos dio el medio para reconciliarnos, que es la confesión. Versículo 27. Y del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que esperan en su salvación. Entonces Cristo entró
al cielo y cuando ya aparezca por segunda vez, hasta ahí habrá oportunidad para todos aquellos que nos queramos reconciliar con Dios. Cuando veamos a Cristo en las nubes, el que no estaba confesado, vea. ¿Por qué? Sencillo, porque ya no va a haber más sacrificio por los pecados y porque cuando Cristo ya sale del santuario, ya vienes a juzgar y listo, ya viene todo a transformar toda la creación y ahí todo termina. Ahora, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros entendamos lo siguiente y es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Bueno, ahí faltaron un montón de cosas por decir, de lo que había en el arca del pacto, de, de, de que la sangre se rociaba encima porque ahí estaban los 10 mandamientos y el pecado era transgredir los 10 mandamientos, etcétera. Pero bueno, esto de alguna manera pues nos servirá a nosotros para que, bueno, nos interesemos un poquitico más por todas estas cosas. Bien, entonces presten mis queridos hermanos, porque esto nos va a ayudar a entender muchísimo la Eucaristía. Nos va a ayudar a entender bastante la Eucaristía. ¿Por qué? Yo quiero volver a la imagen de la cortina. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Miren, porque resulta de que el sacrificio, presten atención, si usted quiere entender la Eucaristía, preste atención a esto. El sacrificio duraba el tiempo que el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina ministrando con la sangre. Si el sumo sacerdote entraba y se demoraba 10 minutos, eso duraba el sacrificio. Si el sumo sacerdote entraba y se demoraba media hora, eso duraba el sacrificio. Entonces, repito, el sacrificio duraba el tiempo que el sumo sacerdote pasaba la cortina, entraba a la cortina y cuando salía se acababa el sacrificio. Y ahí empezaban a contar ya los pecados para el próximo año que se tenía que volver a hacer lo mismo. Entonces, mis queridos hermanos, es importante ¿por qué? Porque nos dice, ojo, nos dice aquí cuando leímos que Jesucristo no entró detrás de la cortina, sino que Jesucristo entró al cielo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras Jesucristo esté en el cielo, el sacrificio sigue vigente. Por eso nosotros no sacrificamos a Cristo en cada Eucaristía. Nosotros lo que hacemos es la renovación del sacrificio vigente que está llevándose en el cielo donde Cristo está. Por eso el Apocalipsis muestra a Cristo como cordero degollado delante del trono del Padre. Porque Cristo es ese cordero que con su sangre está presentándose al Padre. Cada que yo peco, Jesús está diciéndole al Padre, mire, yo pagué por los pecados de él, aquí está la sangre. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de eso. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de eso. Cada que nosotros pecamos, Jesucristo está delante del Padre, como lo muestra el Apocalipsis, con su sangre, así como cordero degollado, diciéndole al Padre, mire, yo pagué por ese pecado. Ahora, yo como me apropio de esa mediación de Cristo con su sangre, cuando yo me confieso. Y por eso la Eucaristía no es la repetición. Nosotros nunca vamos a 100, a 20 o a 10 Eucaristías. Nosotros siempre vamos a la misma Eucaristía, que es la que se está celebrando en el cielo y que nosotros renovamos aquí en la tierra. Lo que nosotros le ofrecemos al Padre es lo que Jesucristo está haciendo delante de él con su sangre. ¿Por qué? Le vuelvo a decir, porque dice aquí que Jesucristo entró al mismo cielo, el sacrificio duraba el tiempo que estaba el sumo sacerdote detrás de la cortina, y aquí dice que Jesús se aparecerá después de que salga del cielo por segunda vez. Mire aquí, se aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. Entonces vuelvo y repito, Jesucristo en este momento está como estaría el sumo sacerdote detrás de la cortina, pero no está en un simple lugar santísimo, sino que está en el cielo. El sacrificio está vigente porque Cristo no ha salido. Cuando Cristo salga, se acaba ese sacrificio, ya no hay más oportunidad. Si te cogió confesado, bien. Si no te cogió confesado, pues hay que tener todos los días la maletica lista y arreglada lo más posible. Porque esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando muchos vean aparecer a Jesús en las nubes, ya no pueden hacer nada. Ya, ay, van a creer. Ay, si era verdad. Me voy a arrepentir, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque Cristo no se va a volver a morir.
y tendría que, como el sacrificio era por los pecados del año que pasó, cuando Jesucristo salva, se perdonaron los pecados de la gente que hasta ahí se confesó y se reconcilió con él. Pero ya no hay oportunidad para nadie más. Yo no sé, esto es para profundizar mucho más, pero para que lo mediten y lo piensen. Porque lo que nos está diciendo la carta a los hebreos es que el sacrificio de Cristo no está terminado, no es la repetición de la repetidera, es la renovación. Si usted en su vida da 1000 Eucaristías, usted se fue a una misma Eucaristía, sino que la estuvo renovando cada que fue. Pero lo importante es saber que por eso cuando Cristo venga en las nubes se tocarán trompetas y ahí vendrá la renovación, ya no habrá tiempo para nada más. Y eso es lo que nos explica la carta a los hebreos cuando nosotros la leemos y miramos eso. Eso es lo que nos está explicando ahí al contarnos el apóstol ahí. ¿Cómo hacía el sumo sacerdote? ¿Cómo Cristo es el nuevo mediador? ¿Cómo Cristo ya no pasó simplemente una cortina, sino que entró al cielo? ¿Cómo el Apocalipsis nos muestra a Cristo como cordero degollado con la sangre delante del Padre, diciendo yo pagué por ese pecado que él está cometiendo, pero yo hago eso válido en mi vida cuando me confieso? Esa sangre es válida por mis pecados cuando yo me confieso, me reconcilio con Dios, porque ya Cristo pagó. Pero cuando Cristo salga, ya, hasta ahí será. Es lo que se llama la parusía, cuando Cristo aparezca y ya. Por eso ese cuento protestante del rapto y después 1000 años de no sé qué y otros 1000 años de otras tonterías es mal entendido. No conocen a profundidad esto. Cuando Cristo aparezca por segunda vez, no va a haber, no que rapto y que entonces 1000 años por allá y los otros sufriendo aquí en la tierra, no. Eso de encontrarse en las nubes que ellos llaman rapto es un hebraísmo para decir que cuando Cristo venga no todos habremos pasado por la muerte o no todos habrán pasado porque no sabemos en qué momento sea. Entonces los que no han pasado por la muerte pero en ese momento tienen gracia del Señor van a ser llevados. Eso es lo que quiere decir ahí, pero no está hablando de ningún rapto que desaparecen unos como hay en ellos por ahí en televisión que muestran que gente desaparece, que se van con el Señor y que ellos, los otros aquí sufriendo y que ellos allá felices. Y según ellos somos los católicos los que nos vamos a quedar aquí. Pero, hermano, a mí me interesa que usted entienda esto. A mí me interesa que usted se dé cuenta de esto. Es precisamente la cortina. Y por eso es que el sacrificio de Cristo dice que fue ofrecido una vez y para siempre. Y dicen los protestantes, vio que era una sola vez y para siempre y ustedes lo ofrecen en cada Eucaristía. No, es que ellos no entienden que ahí precisamente está el sentido. Una vez y para siempre porque Cristo está delante del Padre con su sangre y no ha salido. Cuando salga, ahí todo terminará. Pero ¿qué significa también una vez y para siempre? Significa que el único sacrificio que nosotros le podemos ofrecer a Dios Padre como culto de oración es la Eucaristía desde que Jesucristo la instituyó hasta que venga. No podemos hacer otra cosa. No podemos ofrecer otra cosa. No nos podemos inventar otra cosa. Es lo que andan haciendo los protestantes, inventándose en cultos de oración que no son cultos de oración. Siempre tendrá que ser lo mismo. Y el católico que lo entiende va y celebra la Eucaristía con alegría, sabiendo que está haciendo lo que Dios ordenó, no lo que a uno le da la gana. Y aunque le parezca repetitivo, no es repetitivo, es renovación. Pero aunque le pareciera y no lo entienda y crea que es repetitivo, está haciendo lo que es correcto delante de Dios. Porque eso es lo que significa una vez y para siempre. Los judíos en el Antiguo Testamento no podían ofrecer cosas diferentes, tenían que hacer lo mismo cada año y lo mismo cada año y lo mismo cada año y lo mismo cada año. Y nosotros tendremos que hacer lo mismo desde que Cristo venga, desde que Él lo instituyó ese jueves, perdón, hasta que venga, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no se puede cambiar, no puede hacer otra cosa. Por eso los grandes problemas que tiene la humanidad y la iglesia hoy es que muchos han querido cambiar las cosas. A muchos se les ocurren un montón de payasadas y lastimosamente por no comprender estas cosas y no profundizarlas. Por eso cuando yo no debiera decir esto, pero si algún día llegan a ver un sacerdote haciendo locuras, hermano, corra de ahí, vaya para uno que esté haciendo lo que Dios dijo que hiciéramos y lo que hay que hacer. Ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo como culto de oración al Padre una y otra vez hasta que Cristo venga.
Después de todo esto y después de que me faltó hablar mucho de la falta de respeto que nosotros tenemos por la Eucaristía, de cómo a nosotros nos invitan a una reunión familiar y vamos mejor presentados que muchas veces, vea, si usted va, si a usted lo invitan a un evento importante, un cumpleaños de un sobrino, y usted llega en chanclas y en pantaloneta y con camisilla y con gorra, seguramente que su hermana le dirá o su hermano, respete un poquito al niño, venga mejor vestido. Pero a la Eucaristía vamos como nos da la gana y nos damos cuenta que vamos a ir a dar de culto, a oración a Dios. Que estamos invitados a un banquete donde comemos con el mismo Dios y comulgamos al mismo Dios. Y la gente es una falta de respeto y nadie dice nada. O sea, algunos sacerdotes por miedo no dicen nada, otros con tal de que la gente vaya no dicen nada, pero tenemos que educar a la gente para que entienda que lo que ni siquiera hacemos a una reunión familiar se lo hacemos a Dios. ¿Qué conciencia tenemos nosotros entonces de lo que sucede ahí? ¿Estamos de verdad convencidos que ahí vamos a recibir a Cristo? ¿Que le vamos a ofrecer a Cristo como sacrificio al Padre, como culto de adoración? Yo creo que nos hace falta mucho de eso porque cada vez más ve uno cosas que uno dice, no hemos entendido, no sabemos qué estamos haciendo acá. Y hasta uno termina cayendo en cosas que uno dice, Dios mío. Y si uno que es consciente cae en cosas, imagínese la gente que ni siquiera es consciente. Por eso es que es tan importante esto y profundizar en todo esto. Y no doy más cantaleta, simplemente quiero terminar. Bueno, no es cantaleta, es que quiero que cada vez lo hagamos de la mejor manera. Que entendamos la profundidad de esto y lo hagamos de la mejor manera. Y simplemente quiero terminar con lo que redondea todo esto. Hasta acá, Jesucristo, Cordero de Dios, que entró el domingo de Ramos para ser revisado, el día que entraban los corderos. Cordero de Dios que es el Cordero de Pascua que se queda en las especies del pan y el vino. Cordero de Dios, que es el Cordero sacrificado por los pecados, con su sangre reconcilia al mundo. Y por eso dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 5:7, Cristo, Jesucristo, nuestra Pascua, la de nosotros los cristianos, la de los judíos no, la de nosotros los cristianos, la de los paganos no, la de un verdadero cristiano católico, Cristo, nuestra Pascua, el cordero que nos comemos, porque el cordero se tenía que comer, el cordero que nos comemos, Cristo, nuestra Pascua, la de nosotros los cristianos católicos, ha sido inmolado. Por eso la Pascua era eterna y la Pascua nunca terminó, aunque se destruyó el templo en el año 70 y se acabaron los sacrificios de animales, ya no tenía ningún sentido porque ya tenemos el verdadero sacrificio que es el de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. No sé si me he hecho entender, habría mucho más por decir, pero espero que sí. Entonces, mis queridos hermanos, ahí tenemos el viernes, donde Jesucristo muere como Cordero de Pascua, a la hora que mueren los corderos. Es más, las palabras que Jesucristo dijo en la cena son palabras que se decían cuando se sacrificaba el cordero por los pecados en el templo. Habría muchas cosas más por decir, porque Él es el mismo cordero que muere también por los pecados de la humanidad, cuando se hace la redención. ¿Qué más les puedo decir, hermano? ¿Qué más les puedo decir? Habría que decir un montón de cosas, pero creo que lo que he hecho es suficiente si ustedes de verdad quieren aprender y quieren profundizar y sobre todo quieren vivir de una mejor manera todo lo que vamos a celebrar cuando el Señor nos permita una próxima Semana Santa. Las 7 palabras muy importantes, las últimas palabras que dijo nuestro Señor antes de irse, cómo eran de importantes, para mí al menos son muy importantes, porque Él es mi Señor, mi único Salvador, mi Redentor. Y yo sí quiero saber profundizar en las palabras que Él me dijo. Se las voy a dejar al final listo, todas para que ustedes las analicen si lo desean. Bien, hermanos, sin más, si llegaron hasta el final, denle like, suscríbanse, hagan comentarios, toquen la campanita de notificaciones. Ayúdenos, esa es la manera como ustedes nos pueden ayudar y nos pueden ayudar muchísimo más si comparten en todos los grupos donde ustedes estén. Es que yo comparto y la gente no ve. Hermano, haga lo que a usted le corresponde hacer. Y si usted considera que esto le ha servido y le ha ayudado y que le puede ayudar a otros, hágalo. Deje que sea en el tiempo del Señor y que las personas se tomen en serio las cosas y profundicen. Pero al menos ese día de pronto dirán, tal persona me ha mandado estas cosas, voy a ver de qué se trata.
Entonces, lo que siempre les digo, compártanlo con familiares, amigos, conocidos en sus grupos, reúnanse, cojan la Biblia, miren cada cosa, profundícenla, traten de investigar más, pregunten, porque me parece que he tratado de ayudarles con la mejor claridad posible, aunque habría muchas cosas que decir, pero miren cómo todo está conectado y todo, absolutamente todo está conectado por Jesucristo, el Cordero de Dios, señalado por Juan Bautista. He ahí el Cordero de Dios. Juan 1:29. Ese señalamiento es importante porque nos está diciendo que Jesucristo va a ser, es el Cordero de Dios, dado por el mismo Padre, que va a reemplazar todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Todos. Y que bendito Dios, nosotros en la Iglesia Católica comemos ese verdadero Cordero que se tenía que comer. Me acuerdo un día hablando con un pastor que le dije, bueno, el Cordero de Pascua, según Éxodo 12, se tenía que comer. Ustedes en el Nuevo Testamento, ¿dónde lo comen? Ah, es que nosotros hacemos la cena. No, 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 no me diga que ustedes hicieron la cena porque ustedes tienen una obra de teatro. Si usted no come ese pan y ese vino creyendo que es Jesucristo, el Cordero de Dios, eso es una obra de teatro. Y como usted no cree que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, cuerpo, alma y divinidad, entonces usted no está comiendo el Cordero. Entonces, mis queridos hermanos, sin más, yo los dejo para que después ya entremos en el sábado. Y bueno, que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos.